Hay muchos cristianos que niegan el pecado original. La doctrina del pecado original enseña que a través de Adán, todas las personas nacen con una naturaleza caída e inclinada hacia el pecado y necesitan, por tanto, la obra regeneradora del Espíritu Santo. Primero, para atraerlos al Padre por medio de Cristo Jesús y para hacer morir las obras de la naturaleza pecaminosa, como declara el apóstol Pablo en Romanos 8:13 y en Gálatas capítulo 5 versos 16 al 26. En resumen, cuando hablamos de la obra regeneradora, la definición bíblica es el nuevo nacimiento, nacer de nuevo, la regeneración por el Espíritu Santo. La doctrina del pecado original es totalmente bíblica. Hay pasajes dentro de las Escrituras, como Romanos 5, 12 al 14, cuando dice que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres. Por cuanto todos pecaron, no dice por cuanto todos pecarán, dice claramente por cuanto todos pecaron. Vemos que está claro que la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El Salmo 51:5 dice: He aquí, fui engendrado en iniquidad, y en pecado me concibió mi madre. Claramente lo dice David, Salmo 51:5. Estos pasajes apoyan directamente la doctrina del pecado original, es evidente. Teológicamente, negar el pecado original es socavar la naturaleza y la obra de Cristo y el propósito del Evangelio. Bien dijo el ya fallecido Ernst Sproul: no somos pecadores porque pecamos, pecamos porque somos pecadores. Entonces, una de las primeras figuras históricas importantes que se oponen a la doctrina del pecado original fue Pelagio, a quien se lo consideró un hereje. Este hombre enseñó que el hombre es esencialmente bueno y que a través de su libre albedrío moral, el hombre elige o no rebelarse contra Dios. Esta creencia niega las Escrituras, contradice las Escrituras. Por ejemplo, Pablo nos dice en Efesios 2:1, dice claramente la palabra de Dios: estamos muertos en delitos y pecados. Y en Efesios 2:3, por naturaleza, hijos de ira. Note el énfasis en ese versículo: por naturaleza, hijos de ira. Pablo no afirma que somos hijos de ira por algún libre albedrío, sino que nacemos en un estado natural, espiritualmente muerto en delitos y pecados y por naturaleza hijos de ira. Todos nacen así. Por tanto, aquellos que niegan la doctrina del pecado original siguen y están siguiendo la tradición de Pelagio. La negación de la doctrina del pecado original conduce a una serie de problemas. Por ejemplo, se afirma en Romanos 6:23 que la consecuencia del pecado es la muerte. Y aquí los pelagianos tienen un problema, porque si ellos niegan el pecado original, ¿cómo explican cuando, por ejemplo, un bebé que no ha llegado a la conciencia todavía muere? ¿Cómo explican la muerte de un niño que todavía no es consciente de sus actos? ¿Cómo explican la muerte entonces? Vemos aquí que la palabra dice, y esto es claro, de que el pecado original afecta desde el nacimiento hasta la muerte, sea antes de la conciencia o después. El punto es, la paga del pecado es la muerte. Está claro. Romanos capítulo 6 verso 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Presta atención que luego de que dice que la paga del pecado es muerte, dice más la dádiva. Esa palabra dádiva es el don gratuito de Dios, la misma palabra que se usa allí en Efesios capítulo 2 verso 8, cuando dice: porque ustedes han sido salvados por gracia mediante la fe, esto no proviene de ustedes, sino que es un don de Dios.
En el verso 5 dice claramente: ustedes han sido salvados gratuitamente, y con Cristo nos resucitó y nos hizo reinar con Él en el cielo. Efesios capítulo 2 versos 4 al 10. Romanos 3:23 dice claramente que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y el apóstol Juan dice en 1 de Juan 1:8: si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Tanto el apóstol Pablo como Juan están bastante seguros de que su afirmación tiene que ver con el pecado 100% original. Hay que entender que esto no pasa por el nivel de pecado, pasa porque el pecado radica originalmente en el corazón humano. Esto no tiene que ver con niveles de pecados, sino tiene que ver con el pecado en sí, original. Por ejemplo, tú puedes no cometer un pecado grave, pero, por ejemplo, el Señor Jesús dijo que aunque no peques físicamente, solamente con desear la mujer de tu prójimo, estás cometiendo adulterio. Entonces, aquí el punto es entender el pecado original que traemos desde el nacimiento hasta que, por supuesto, nos toque partir de este mundo, porque la paga del pecado es la muerte. Santiago, en el capítulo 1, verso 14, dice que cada uno es tentado por su propia concupiscencia, que lo atrae y lo seduce. Verso 15, la concupiscencia es madre del pecado, y este, una vez cometido, engendra la muerte. El pecado está ahí, solamente es cuestión de tiempo para que se manifieste y se cometa tal pecado. Vemos claramente que la palabra habla de que el problema del hombre es el pecado original con el cual ha nacido y está allí en el corazón. Con poder esclaviza al hombre, esclaviza ese corazón que constantemente tiende a pecar al punto de llegar a ser esclavo del pecado, y por tanto vive en esa esclavitud y necesita ser liberado. Espiritualmente hablando, necesita del Espíritu Santo para ser regenerado y ahora en Cristo Jesús caminar y matar, controlar, vencer el pecado que radica en ese corazón. En palabras del profeta Ezequiel: os pondré un corazón nuevo. Lastimosamente no todos entienden esto, porque hay cristianos que dicen que no tienen pecado, llegan al punto de decir que no tienen pecado, quitando cualquier etiqueta. Si preguntas a alguien que dice ser cristiano, te podrías sorprender de la respuesta que puede darte. Algunos que se creen buenos, que llegan al punto de decir que no pecan. Decir que no tenemos pecados es mentir delante de Dios. Es totalmente orgullo en ese corazón que no le deja ser humilde de corazón y reconocer que es pecador. Como dice 1 de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Claramente, solamente un cristiano verdadero es consciente de sus pecados presentes y por tanto vive confesando sus pecados constantemente, cosa que antes, cuando vivía sin Cristo en el mundo, no hacía tal cosa. Jamás antes de ser cristiano fui consciente de mis actos, de mis pecados. Jamás antes de Cristo iba y me confesaba delante del Señor. Jamás doblé rodillas delante del Señor cuando vivía en el mundo, sino que solamente esto es posible estando en Cristo, teniendo el Espíritu Santo.
Pero lastimosamente muchos no entienden esto. Quizás algunos que son nuevos en Cristo Jesús, que son recientemente convertidos, comprenden esto en el proceso de caminar en Cristo. Pero algunos que ya están mucho tiempo en la fe niegan el pecado original. Por ejemplo, que uno puede alejarse de su salvación, que uno puede regresar a un estado de gracia voluntariamente después de alejarse, que uno puede nacer de nuevo varias veces. Pero esta enseñanza de que uno puede nacer varias veces no se encuentra en ninguna parte de las Escrituras. Presta atención lo que dice 1 de Pedro 1:23, como quienes han sido engendrados de nuevo, el nuevo nacimiento, no por un germen corruptible, sino incorruptible. Entonces, por un lado, cuando nacemos humanamente una vez, luego morimos porque la paga del pecado es la muerte. Pero cuando nacemos de nuevo, espiritualmente hablando, Juan capítulo 3, verso 5, no hay posibilidad de muerte espiritual desde ese punto. Algo que es incorruptible, como leímos allí en 1 de Pedro 1:23, no puede elegir perecer. No puede elegir perderse. La pregunta entonces que hay que hacer a los pelagianos es ¿por qué abrazar esta doctrina de negar el pecado original? Esencialmente es orgullo, son orgullosos y quieren parte de la gloria de Dios para ellos y están orgullosos de querer parte de la gloria de Dios cuando toda la gloria es solamente para Dios. El hombre natural es incapaz de reconocer el estado caído que lleva dentro de sí mismo y por orgullo naturalmente quiere probar que es bueno tratando de alcanzar la perfección. Estos creyentes quieren dar a entender que ellos son perfectos o quieren alcanzar una perfección, y eso es imposible bíblicamente hablando. El gran teólogo protestante Jonathan Edwards argumentó que a menudo es el orgullo disfrazado de humildad lo que se cuela en la iglesia. Recuerde que el orgullo es la peor víbora que hay en el corazón, la que perturba la paz del alma e impide la dulce comunión con Cristo. Fue el primer pecado que existió y se encuentra en lo más bajo, en los cimientos de todo el edificio de Satanás, y es el más difícil de quitar, es el más oculto, secreto y engañoso de todos los deseos, y a menudo se arrastra insensiblemente en medio de la religión y a veces se disfraza de humildad. Lo mejor es entender que el pecado original nos plaga a todos y debido a él todos necesitamos urgentemente un Salvador. Nuestros corazones están naturalmente enfermos y engañosos, tanto que ni siquiera podemos entenderlos. Jeremías 17:9. Y todos necesitamos que nuestros corazones de piedra sean reemplazados por nuevos corazones de carne. Ezequiel 36:26.